¿Qué dicen que no nos vamos a comerciales o nos vamos a comer? Ah, sí. Ah, les gustó. Ya están embalados y los dulces. ¿Dónde me los dejaron? ¿Qué pasa, Jorgito? Oiga, doctor, se viene Halloween. Mira, qué rico. Mira qué rico lo que nos trajo. ¿Dulce o travesura, hijo? ¿Usted es de dulce o de travesura? Ay, dice, ay, si los que más hablan son los que... ¿cómo dicen? Perro que ladra, no Perro muerde. que ladra y muchas nueces, poco... Sí. No me acuerdo no de me ese. acuerdo ¿Cómo yo, era? sí. Muchas nueces, Muchas poco nueces y ruido. poco. Alguien que nos sople ahí en el canal, en el YouTube. Sí, pues. Bueno, doctor, mire, esto es más o menos lo que cada niño, yo diría que más que esto, lo que cada niño recibe en Halloween. Sí, seguro. Aparte de que andan hoy día con esa, ¿cómo se llama? Con las calabazas, con distintas cosas. Po. Y salen con muchos dulces. Con mucho dulce. Y esto es un exceso de azúcar. Y lo peor de todo es que muchas veces no son los niños los que se comen los dulces, sino que es uno. O sea, a mí estos me fascinan. Esos eran clásicos. Sani, me fascinan. Yo me acuerdo, mi abuelo andaba siempre con esos dulces en el bolsillo. Y como cuando te saludaba, hacía algo bien, metía y te daba como un Sani y eso era ya como el premio máximo. ¿Verdad? O las abuelitas que andan con las mentitas meas chupadas. Bueno, también, claro. Dentro de la cartera y te sacan O los de una eucalipto, mentita. ¿verdad? Pasamos, La gomita de eucalipto. También. Doctor, Clásico. pero... Ya, esto uno lo tira a la chacota y todo, pero la verdad es que igual es importante el tema de cómo nos influye negativamente el consumo del azúcar. Por supuesto. Bueno, la verdad es que hay que hacer como algunas distinciones para la gente que nos está escuchando en la casa. Cuando el consumo, en este caso de azúcar, y vamos a hablar de algunas cosas más en particular, es como en un evento aislado. En realidad, las repercusiones como para el cuerpo suelen no ser tan negativas versus cuando alguien de forma rutinaria, en el fondo todos los días, consume azúcares muy refinados en exceso. Y después uno se puede sorprender la cantidad, o sea, cuál es la recomendación al día en cantidad de azúcar refinada que nosotros debiéramos consumir. Y cuál es la cantidad de azúcar que tienen X cantidad de dulce, las bebidas, los jugos naturales, traen mucho azúcar y no somos muy conscientes de eso. Claro, porque no solamente los dulces, po. Bueno, es claro. que justamente en esos días, ¿no es cierto?, se consume mucha comida chatarra, las pizzas, las bebidas, los jugos con endulzante, aunque diga hasta con stevia, igual tienen azúcar. Los postres, ¿verdad?, que vienen con mucho azúcar. Entonces, yo te diría que probablemente lo que pasa es que en general todos somos como poco conscientes de la cantidad de azúcar que tenemos que consumir al día y por otro lado, cuáles son como las equivalencias, ¿verdad? Por ejemplo, para que la gente en la casa que nos está escuchando o nos está viendo se haga una idea, nosotros debiéramos consumir como 25 gramos de azúcar en promedio al día. 25 gramos, Ya. Y eso para ponerlo en Eso para ponerlo en graficarlo, contexto. Entonces, ¿sí? por ejemplo, una cucharada o una cucharadita en el fondo son como 4 gramos. ¿Verdad? Ya. Entonces son como 6 cucharaditas al día de azúcar que uno debería tener distribuida a lo largo de todas las cosas que va comiendo. ¿Ya? Ese es como para que tengan la proporción. Ahora, si uno se toma una botella, o sea, bebida, no light, una lata, esa normalmente tiene 35 gramos, o sea, tiene como ya 9 cucharadas, ¿viste? Claro. O sea, solo en eso tú estás consumiendo mucha más azúcar de la que necesitas. Y las consecuencias negativas del azúcar tienen que ver como con dos cosas. Uno, cada vez que nosotros consumimos un azúcar que está muy refinada, es decir, así, la blanca, la que está procesada, esa se absorbe muy rápido en nuestro cuerpo. Cuando se absorbe rápido en nuestro cuerpo, los niveles de azúcar en la sangre aumentan, que es lo que nosotros llamamos la glicemia. Perfecto. ¿Verdad? Y el tema es que nuestro cuerpo tiene que volver a regular ese azúcar a una concentración normal. Y para eso se crea una hormona, que probablemente muchas personas han escuchado, que es la insulina. Ahora, la insulina lo que hace es que toma el azúcar que está circulando en el cuerpo y la deposita en el músculo o en el hígado. Pero el exceso de azúcar se deposita como tejido adiposo en nuestro cuerpo. Entonces, cada vez que nosotros durante todos los días, en el fondo estamos consumiendo mucha azúcar refinada, aumenta mucho la insulina y esa insulina, una de las funciones que tiene es empezar a depositar ese exceso de azúcar y se deposita como grasa. Y uno lo siente, ¿eh? Yo, por ejemplo, ya voy a ser súper transparente, yo soy buena para comer dulce. Para los dulces, sí. Soy buena para los dulces. Tentá. Yo podría no comer comida salada, Ya, pero mira. tú me pones un pastelito, un pedacito de torta y como que... No me te derrito, puedes resistir. Me derrito. ¿ya? Bueno, ¿y tú sabes por qué eso? Y eso está súper estudiado. El azúcar activa los mismos centros en el sistema nervioso que algunas drogas muy potentes que generan adicción. Entonces, la gente cuando busca azúcar, busca sin saberlo conscientemente como esa satisfacción que te genera o placer que genera el consumir el azúcar.
Entonces, claro, en un momento, por ejemplo, si alguien tiene hambre, quien de repente no tiene hambre llega y se come un chocolate o se come un dulce, Sí, pues. claro, y el efecto que genera eso en ese instante es que te quita el hambre, porque aumenta el azúcar de manera muy rápida en la sangre, pero después al poquitito rato tu cuerpo lo neutraliza y vas a tener el hambre inmediatamente después de comer. Eso siempre pasa, porque es como cuando uno almuerza y te viene como ese bajón, esas ganas como del chocolatito, Sí, con claro, el café. obvio. Y después te da sueño. Y después da sueño, exactamente. ¿Y por qué da sueño? Porque te sube mucho el azúcar. Esa es cuando te sube la glicemia. Esa hiperglicemia que se genera en el cuerpo, en el fondo a uno lo deja con ese estado de somnolencia. Además, que cuando nosotros comemos, el flujo de la sangre se redistribuye en nuestro cuerpo. Entonces, toda la gente que está en la casa tiene que pensar que cuando tú comes, empieza el proceso de digestión después. O sea, del estómago pasa al intestino y ahí tiene que ir mucha sangre para recorrer en el fondo, o sea, en el fondo para recoger todos los nutrientes que se van absorbiendo a medida que los alimentos van pasando por el intestino. Entonces, igual hay una redistribución. Por eso dicen siempre, no sé, típico en el verano, los niños no vayan a la piscina, no vayan a nadar porque les va a dar como un calambre. Claro, como al tiro después de comer. Claro, porque está como toda la sangre redistribuida a nivel del intestino, en el fondo, y no está circulando mucho por el resto de las extremidades. Ah, por eso es. Mira, Claro. sí, pues sí es verdad. Yo estuve revisando ahí la prensa y el lunes venía en el Mercurio esta nota, doctor, que quiero que también la veamos, porque dice: severas patologías digestivas van al alza y ya afectan a miles de chilenos. Sí, claro. Y eso también entonces influye con el consumo de malos alimentos, de Claro. alimentos procesados, del azúcar. Bueno, el problema que hay, por ejemplo, y esta es una cosa que es bien habitual también, que las personas nos podemos confundir fácilmente. Por ejemplo, te dicen, oiga, doctor, pero yo no como azúcar, porque claro, no ocupo el azúcar blanca, pero no sé, pues tomo mucho jugo natural, ¿verdad? O endulzo con miel, o ocupo el azúcar morena, que son como otras versiones, y la gente tiende a pensar de que esa azúcar es menos dañina que la otra. Ya. Ahora, la verdad lo que ocurre es que la cantidad de azúcar que están en los alimentos a veces está subestimada, pero tiene la misma consecuencia. Ahora, lo que sí es distinto es que, por ejemplo, si yo me tomo 5 gramos de azúcar blanca versus esos mismos gramos que están, por ejemplo, en una manzana o en una fruta, la gracia de la fruta es que tiene fibra y hace que la absorción del azúcar sea un poquitito más lenta versus la ultra refinada o ultra procesada, que esa inmediatamente se absorbe y pasa a la circulación. Entonces, igual hay beneficios de las fuentes en las cuales nosotros obtenemos en el fondo nuestros azúcares. Pero hay que tratar de, y es verdad, cuando uno trata, yo lo he intentado. No es fácil. Prometo que lo he intentado, pero no es fácil dejar el azúcar. No es fácil. Porque como dice el doctor, es una droga, entonces uno dice, ya, hoy día voy a dejar el azúcar. Y es verdad que cuesta. Cuesta mucho. Pero si uno pasa, no sé, los 10 días, después ya tu cuerpo no te lo pide. Claro, hay un tema como del gusto adquirido, ¿verdad? Y lo otro es esta cosa que te genera las ganas de querer comer. Eso está estudiado y tiene un nombre que es como el placer hedónico o la recompensa que te genera a ti el comer algunas cosas. Y eso está linkeado directamente al cerebro. Entonces, en el fondo, ir corrigiendo esa conducta no es fácil. Por eso, en el fondo, muchas veces cuando los pacientes, por ejemplo, van a la nutricionista, dicen, oiga, doctor, la nutricionista me dijo lo que me dijo la misma nutricionista que me han dicho todas las veces, porque no me dicen nada nuevo. Claro, y la verdad es que los principios básicos de tratar de tener una alimentación saludable son las mismas. Ahora, el otro tema que uno siempre discute con los pacientes es que, por ejemplo, en particular yo no me gusta mucho el concepto de dieta, ¿ya? Porque la esa dieta, maldita palabra, la odio. ¿viste? Porque nos pasa a todos, porque la dieta es algo netamente restrictivo, o sea, significa que tú vas a tener que dejar de comer algunas cosas y eso va de la mano con cambiar algunas conductas y eso no es muy sostenible en el tiempo, por eso hay muchas dietas y en general cuando tú evalúas cuál es la eficacia de las dietas en promedio, la pérdida de peso que la gente puede conseguir con eso es muy similar y va a depender qué tanto te adaptas tú a una forma de dieta versus otra. Versus, lo que nosotros tratamos de decirle a los pacientes siempre es tratar de tomar opciones saludables y por supuesto que de repente uno tiene que dejar un día a la semana para comer aquellas cosas que nos gustan, pero el resto de la semana tenemos que tratar de cuidarnos. Y ahí hay distintas estrategias. Por ejemplo, uno siempre dice a los pacientes, al momento de almorzar o comer, partamos con ensalada, con fibra. La fibra en el fondo enlentece la absorción del azúcar, la fibra dentro del estómago igual se expande en la medida que uno va tomando líquido y eso te genera saciedad y ya no vas a tener tanta hambre cuando te llegue, por ejemplo, el plato. El plato de fondo. El plato de fondo. Ay, se parece mucho a un libro que yo leí que se llama La Revolución de la Glucosa. He visto el título, pero yo no lo he leído. Y habla, claro, de lo mismo. O sea, en el fondo que uno debiera comer primero la ensalada Por y supuesto. después el plato de fondo. Claro, y ojalá no postre, pero si uno optara por el postre, idealmente que sea después de haber
comido. Claro, entonces, y en el fondo, y ahí lo otro que es importante después cuando tú te llegas a tu plato de fondo, no sé, pues, por ejemplo, si tiene carne, partir con la proteína, porque la proteína genera mucha saciedad. A no mezclar. O sea, no la carne con el puré, la carne con o sea, el... claro, tú puedes hacer, pero en el fondo si tú partes comiendo un poco de carne, más la fibra de la ensalada, vas a tener menos hambre. Si entre medio tomas un vaso de agua, vas a estar con más saciedad en el fondo. ¿Te das cuenta? Entonces, hay estrategia. ¿Y cuál es lo importante de eso? Que en este sentido, el orden de cómo uno come también modifica, por ejemplo, este aumento en el azúcar. Entonces, si tú tienes la misma cantidad de azúcar en un plato, pero tú primero partes por la ensalada y después llegas, por ejemplo, a los carbohidratos que tiene el arroz y yo te mido en la sangre cuánto te sube el azúcar, si tú partiste con la ensalada, te va a subir mucho menos. Por lo tanto, vas a secretar menos insulina. Y como vas a secretar menos insulina, en el fondo vas a depositar menos calorías Claro como tejido sí. adiposo. Entonces, son como algunos trucos. Anotó Chechito que se come así un plato taller. Oye, impresionante. Oye, qué buena la pasta. Oye, la no, pasta pero así, doctor, así. Con baranda. Y uno dice, después, ¿cómo no? O sea, yo estaría durmiendo siesta, Sí, tirado debajo de un por lo que árbol. estábamos hablando delante, uno Claro queda que medio sí, queda como somnolencia, uno queda con sueño. A mí me da sueño cuando yo como tortita. Me como pues, la tortita ¿viste? el Pasa fin de eso. semana y me mando unas siestas como de 2 horas. Sí, pues, ¿viste? Sí, eso pues, pasa, sí, y eso uno queda pasa. medio dormido. Entonces, pero tiene que ir con un tema de las conductas y de cómo uno trata de ir cambiando los hábitos. Y para la gente muy relevante, piensa tú que acá en Chile, no solamente en adultos, en los adolescentes, la cantidad de personas que viven con exceso de peso, que tiene consecuencias negativas para la salud, ha ido aumentando de manera exponencial. pues. Y eso tiene que ver porque lamentablemente hemos ido adaptando mucha cultura, ¿verdad?, Y tenemos americana. muchos niños con obesidad y sobre todo en esta época, ¿no es cierto?, que se comen muchos dulces. ¿Cómo le afecta? Porque si nosotros decimos 25 gramos en promedio de azúcar, Al estamos día hablando lo que debiéramos al consumir. día, ¿en los niños es lo mismo o es menos? En general es un poco menos, ¿ya? Y ahí se tiene que ajustar porque depende también de la etapa del crecimiento que están. Pero lo que ocurre, no sé si, me imagino que tuviste Los Simpsons alguna vez, ¿o no? Sí. Ya. Bueno, hay un capítulo muy bueno que está Bart con Milhouse ¿Ya? y querían comprar algo y no tenían plata y de repente a Homero se le escapa $1 y el dólar vuela por toda la ciudad y están afuera como en la tienda de Abu Ya. y cae el dólar. O $5 o $10, no me acuerdo. El tema es que entran a la tienda y piden como el helado con más azúcar que tiene. Entonces la maquinita sube así como demasiado azúcar. Oye, y los tipos se comen la cuestión y quedan, como dicen, volados en azúcar. ¿Ves que los gringos dicen como high on sugar? Entonces, uno de los típicos efectos que se habla del consumo de mucha azúcar en poco tiempo en los niños es que quedan como hiperventilados. Hiperventilados. Claro. Sí, por eso dice que los niños no tienen que comer azúcar en la noche. Claro, exactamente. Entonces, esa es una de las cosas que también se conversa. Ahora, para estos periodos, en el fondo, el Halloween, que tiene muchas otras cosas más allá que los dulces, que los disfraces, la onda, toda la gente que vive, en el fondo, en condominio o en partes más cerradas, tú sabes, es Sí, súper entretenido y es una cosa que ya está incorporada. Ahí uno tiene que hacer, más que prohibir, es enseñar. Y de repente uno a los niños les recomienda, antes de que salgan, que tomen un vasito de agua, que se coman una fruta, de manera que no se coman con tanta ansiedad todo. ¿Y después de comer azúcar es bueno tomar agua? Puede servir en el fondo porque en teoría te podría ayudar a diluir un poquitito en la sangre la cantidad de azúcar, ¿verdad? Ya. Como tú le echas más agüita si te queda muy concentrado, entonces eventualmente eso te puede disminuir un poco los niveles de azúcar en la sangre. Y lo otro, doctor, es la calidad de los dulces. Bueno, claro. Porque ¿qué es lo que pasa? Que uno, hoy día está todo tan caro y uno se ve como obligada, ¿no es cierto?, a tener los dulces en Claro. la casa porque te van a ir a tocar el timbre ¿Dulce y te o truco? dicen dulce o travesura. O travesura, claro. Entonces uno no quiere que le hagan la travesura, que Por te supuesto. pongan ahí la pasta de diente en el timbre. Claro, todas esas obvio. cosas que alguna vez me contaron. Que se al hacían en este inicio. tiempo, exactamente. ¿Ah? Entonces, claro, también la calidad del dulce que están comiendo Claro. Bueno, sí. es mala. Bueno, mira, eso es importante y lo otro tiene que ver con un tema de seguridad, ¿verdad? Que en el fondo uno siempre dice a los papás y a los niños, siempre idealmente que vayan con adultos, porque uno no sabe, salvo que sean comunidades y vecinos conocidos, qué es lo que pueden tener, ¿verdad? En el fondo de la seguridad para los niños, no recibir dulces de cualquiera. No, claro, evidentemente. De la pero, calidad y de... pero además, por ejemplo, lo que hago yo es que cuando me traen los... Yo lo hago, no sé, no estoy aconsejando a nadie, pero yo veo y hago así la bolsita. Y que es tremenda Sí, bolsa. sí, claro. Si no es esta cantidad, es mucho más. Entonces veo y digo, a ver...
este no, ya le digo, estos se los pueden comer. Claro, claro. También medir las porciones. Porque hay unos que vienen como que son como unas jaleas, como medias líquidas. Sí, y aparte que andas a saber tú en el fondo cómo está el día, dónde las tuvieron, exactamente. Entonces yo digo, ya esto no. Y después digo, este para mí, este para ti, este para mí. Sí, pues ya iban perdiendo y después al otro día desaparecen. Nosotros hacemos lo mismo. ¿Sí o no? Sí, obvio. Oye, y lo otro que pueden hacer es guardar para el cumpleaños, para la piñata. Claro, exactamente. Para llenar ahí después pequeño. ¿No es cierto? Para que no se coman todas las cosas. Doctor, ¿qué? Cuando hablamos de enfermedades, además de, no sé, por ejemplo, la resistencia a la insulina, que pasa mucho, ¿no es cierto? Cuando ya tu páncreas ya no puede secretar más insulina, y la diabetes después, pero a nivel digestivo, ¿qué otras consecuencias negativas? Consecuencias o daños puede traer este exceso de Bueno, ingesta otra cosa de que ocurre con esto en el tiempo, y no sé si en el fondo si la gente está familiarizada con este concepto, probablemente sí, tiene que ver con el hígado graso, ¿verdad? Antes en Chile, la principal causa de trasplante hepático era la cirrosis. Y era la cirrosis que se producía en el fondo por el exceso del consumo de alcohol. Chuta. Y eso ha ido cambiando, porque en la medida que nuestra población ha ido aumentando de peso de forma significativa, hay más personas en nuestro país que viven con esta condición que se llama hígado graso, y el hígado en algunos pacientes se puede inflamar, y después de esa inflamación puede progresar a la cirrosis. Y la cirrosis en el fondo es como cuando los pacientes se ponen amarillo y el hígado deja de funcionar, y el hígado tiene muchas funciones que son vitales, no solamente para la parte digestiva. Esos pacientes después terminan en lista de espera y no con trasplante. Ah, chupá. Claro, la diálisis es cuando se mueren los riñones, pero cuando se muere el hígado y deja de funcionar, tienen que entrar a esta lista de espera, en donde tú tienes que esperar que exista un donante que sea compatible contigo. Entonces, hoy en día, esa inflamación del hígado es como una inflamación metabólica y afecta a muchas personas en nuestro país, y está muy asociado al tema del exceso de peso, y está muy asociado como a este consumo de carbohidratos en exceso que estamos teniendo. Yo justo me acordé que hablé con una amiga el fin de semana, que no la veo hace mucho tiempo, y le digo, hola, ¿cómo has estado? No sé qué, bien. Me dijo, te cuento algo, me voy a hacer una cirugía gástrica. ¿Ya? Entonces yo le digo, o bariátrica. Una cirugía bariátrica. Eso, una cirugía bariátrica. Entonces yo le digo, ¿por qué? Sí, ¿cómo? No sé, le dije, pero no prefería hacer dieta, hay tanto medicamento, hoy día que te ayude, ¿por qué? ¿Cómo llegar a eso al tiro? Claro. Y ahí me dijo, no, lo que pasa es que tengo hígado graso. Claro, fíjate tú, exactamente. ¿Y tiene mi edad? Bueno, y eso es lo que pasa. Y ahí hay mucho, en el fondo hoy en día con el famoso tema de la cirugía bariátrica, hoy en día hay muchos pacientes en nuestro país que están realizándose cirugías bariátricas. Hace como 3 años salió un beneficio que instaló el gobierno, ¿verdad? FONASA, que tiene que ver con estos pagos asociados a diagnóstico OPAT, que probablemente algunas personas saben de qué se trata, que hay para muchas cosas, hay para los partos, para cataratas, para la vesícula. Bueno, y desde que salió este beneficio para los pacientes para cirugía bariátrica, acá en Chile se están realizando como 30.000 cirugías al año más o menos, ¿ya? Wow. Y muchos pacientes que antes no tenían la oportunidad de poder operarse por los costos elevados, esto ha llevado un tratamiento que hasta la fecha ha demostrado ser muy eficaz, porque independiente de todos aquellos riesgos que puede tener, la gente está más sana, porque está con un peso más liviano, disminuye la probabilidad que te aparezcan enfermedades, o cuando hay pacientes que ya están enfermos, alguien que tiene exceso de peso, que tiene hipertensión o que tiene diabetes, tú logras controlarlo. Claro, porque no es solamente una cosa de estética, no es como yo me veo, sino es como estoy por dentro. Por supuesto. Y ahí, en el fondo, cuando tú te dedicas a esto y ves pacientes antes y después, los cambios son tan dramáticos, y muchas de las personas quedan tan contentas que algunos dicen, es como volver a nacer, ¿por qué no lo hice antes? Sí. Ahora, no es para todo, hay que evaluarse, lo tienen que hacer en centros acreditados, pero en el fondo tiene muchos beneficios la cirugía en aquellas personas que están muy enfermas y que son como buenos candidatos. Mira, y hoy día vemos tanta obesidad en niños, y yo pienso que un niño obeso va directo a ser un adulto con sobrepeso. Bueno, sí, y sabes lo otro que es importante en el fondo y que uno ve lamentablemente mucho en la población adolescente y en los niños, es que en ellos las enfermedades avanzan más rápido y tienen un deterioro mucho más fuerte que en los adultos. Entonces, un niño, tú ves niños, yo tengo pacientes de 16, 17, 18 años que tienen las mismas enfermedades que los adultos. Tú te puedes encontrar con un niño que tiene hipertensión, que tiene hígado graso, que tiene diabetes. Increíble. Entonces, en el fondo, el impacto del exceso de peso en algunos pacientes puede ser muy negativo, no solo desde el punto de vista físico, sino que además tiene todas estas otras consecuencias negativas para la salud mental, ¿verdad? La gente discriminada. El bullying, sobre todo para los niños en el colegio,
colegio es tremendo. Exactamente. ¿Y la cirugía bariátrica hay una edad? O, por ejemplo, si yo tengo un hijo con sobrepeso a los 16 y que tiene todas estas otras sintomatologías, digamos, hígado graso, hipertensión, resistencia a la insulina, ¿podría someterse a una cirugía? Puede ser un candidato. Y yo, en el fondo, nosotros recibimos muchos pacientes, en el fondo adolescentes, que vienen con sus padres porque están preocupados por el tema del peso. Y si bien es cierto, son candidatos y se pueden operar, y hay algunos pacientes que se operan, yo te diría que todo el proceso de evaluación y preparación es bastante más extenso, porque ahí hay que apoyar mucho con temas de salud mental, con los psicólogos. O sea, si de repente para los adultos lidiar con una cirugía bariátrica, a pesar de que es una decisión consciente, que se han preparado, a veces les cuesta. Sí. En esa edad, que es un poquitito más compleja, puede ser más desafiante. Pero los niños que se preparan bien, hoy tienen muy buenos resultados, están felices y se reintegran a sus actividades, no sé, académicas o universitarias, con otra perspectiva, y en general están todos muy contentos. Claro, porque si uno no trabaja la parte psicológica, que es finalmente lo que te hizo subir de peso, sí. Y muchas veces cuando tenemos niños con obesidad es la casa completa la que está enferma. Exactamente. Finalmente, independiente que tú te sometas a una cirugía bariátrica, vas a subir de peso igual. Exactamente, sí. Y eso es súper, súper importante. El tema de la salud mental y de la evaluación adecuada puede marcar la diferencia a largo plazo. Porque, en el fondo, no sé si la gente sabe, pero más o menos un 30% de las personas que viven con exceso de peso, que viven con obesidad, pueden tener algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria. Que eso, en general, si la psiquiatra o el psicólogo no están especializados, tú puedes no diagnosticarlo, y esas cosas tienen tratamiento, a veces farmacológico, a veces con los psicólogos, y tú puedes ver cómo cuando se diagnostican y se tratan esas conductas que uno normalmente llaman como ansiedad, que andar picoteando, que andar comiendo, a veces se eliminan o se reducen mucho, y eso hace que si después van a enfrentar una cirugía, por ejemplo, a largo plazo la probabilidad de que mantengan los buenos resultados, ¿verdad?, en el fondo aumenta mucho, versus que lleguen y te operen, por ejemplo, y que tú tengas esto, te va a costar mucho lidiar con el tema de las porciones, con la restricción, lo va a pasar mal, alguien hasta se puede arrepentir si no fue bien evaluado y preparado en el fondo. Qué importante antes de eso, recalcarlo, porque sí, pues además todas las cirugías tienen riesgo, por no llegar y pasar a pabellón, la anestesia y todas esas cosas. O sea, claro, cada intervención es un riesgo potencial. Afortunadamente, hoy en día todo este tipo de intervenciones son muy seguras. O sea, la probabilidad de que alguien tenga una complicación así grave es muy baja y está incluso comparable con intervenciones quirúrgicas más sencillas. No sé, pues alguien piensa operarse la vesícula es más sencillo, operarse una hernia es más sencillo. Y hoy en día la seguridad, considerando siempre que lo hagan en lugares, con gente acreditada y todo como corresponde, son bastante seguras, pero por supuesto hay riesgos y uno tiene que conocerlo y tiene que estar dispuesto, en el fondo, a enfrentar eso por este cambio de vida. O sea, la gente está dispuesta a veces de vencer esos temores porque quieren tener como un peso más saludable y sentirse mejor. Ya, así que ya lo saben. Muchas gracias al doctor Rodrigo Muñoz. ¿Dónde lo pueden encontrar, doctor? Bueno, ahora yo estoy de vuelta trabajando en la Clínica Las Condes, así que ahí tenemos... bien, felicitaciones. Sí, bueno, estamos de vuelta. La Clínica Las Condes hoy en día, en el fondo, recibimos varios pacientes. Ahí tenemos, bueno, centros de distintas especialidades, y relacionado al tema del sobrepeso y la obesidad, tenemos un centro de nutrición y cirugía bariátrica, así que ahí pueden verme a mí o al resto de mis compañeros del equipo. Tenemos un grupo de staff bien grande. Maravilloso, ahí ya estamos revisando y ustedes están viendo en pantalla el Instagram del doctor Rodrigo Muñoz, @RodrigoMuñoz DR, cirujano digestivo bariátrico, en Clínica Las Condes, entonces, para que ustedes puedan ahí pedir su horita de evaluación. Rodrigo, te quiero agradecer enormemente que nos hayas venido a acompañar, y ya lo saben, pues, truco, ¿cómo era? ¿Dulce o travesura? Dulce o travesura. Mejor la travesura, dejemos los dulces para después. Eso. Oye, antes de irnos a los comerciales, les quiero recordar que tenemos concursos. Si les gusta Noche de Brujas, se pueden ganar 2 entradas para ir al concierto este sábado en el Movistar Arena. ¿Cómo participar? Súper fácil, no sean pavos. Ahí están viendo en la pantalla el código QR, lo escanean con su celular, los va a llevar directamente a nuestro WhatsApp. Cuéntenos su historia. A ver, puede ser su historia con su ex. ¿Quién no ha tenido una relación tóxica? ¿O quién no está viviendo una relación tóxica y no sabe cómo salir? Bueno, más ratito vamos a estar con Mariela Sotomayor ahí hablando de su nuevo programa, Más Tóxico que mi ex. Y también ya veo ahí arreglándose a la linda, preciosa Patita Larraín, que vamos a estar comentando su 3er capítulo de su podcast y programa también aquí en el canal A Pata Suelta. Nos vamos a unos cortos comerciales y ya regresamos.